Está bien bonito, por eso escogimos a Arturo. Bueno, aquí tenemos un cuarto. Ay, ay, ay. Para observar los arcos y las bolsas. Doctora, yo no estoy escuchando nada. No sé si sea la única. ¿No? ¿Nadie lo escucha? No, doctora, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Púchalas. No, pues entonces Arturo nos vas a tener que explicar así. Bueno, se supone que las glándulas y el timo se van a formar de la tercera y la cuarta bolsa faríngea. De la tercera van a hacer lo que va a ser el timo y la bolsa, bueno, la glándula inferior. Ajá. Las glándulas las bolsas se van a expandir y nos van a dejar lo que va a ser un surco en medio y una estrecha conexión ya con la faringe. En este huequito que va a estar formado es donde se van a ir uniendo los epitelios y en la bolsa de arriba nos va a formar lo que va a ser el timo y la glándula inferior. Y en la bolsa de abajo, que es la cuarta, nos va a formar lo que va a ser la glándula superior. Después de esto, el timo va a descender junto con la glándula inferior y bueno, ya va a dejar abandonada a la glándula inferior por debajo de la superior y va a bajar hasta la tráquea y el timo y se va a quedar las glándulas acomodadas por detrás de la tiroides, que es lo que se ve aquí en la imagen, que es el puntito rojo con la cosita rosa, es el timo, que es lo que baja. Esto aquí no. Ajá, sí, el timo viene pegado con la glándula inferior y ya después bajan y ya se queda todo donde tiene que quedar en su lugar. Van a salir del endodermo. Ok. Muy bien. A ver, alguien... Es que también vi uno que estaba bueno. Denme un segundito. Bueno, tu video está como que un poquito más explicado. Vamos a ver. Arturo, o proyéctalo tú. A lo mejor en tu audio sí se escucha. A ver, dejé. Es que creo que se tiene que activar la opción como de compartir audio también. Ok. ¿Lo quieres intentar? Creo que ya estoy transmitiendo, ¿o no? No sé. Ok. A ver, compartir fotos. ¿No? A ver, entonces, Jiménez Avedaño. Creo que fue intento fallido porque me sacó. Aguanta. Allá. ¿Ya está compartiendo mi pantalla? ¿O no? Ya. Ay, fuck. Aquí está. ¿Se escucha? Bueno, aquí tenemos un corte donde vamos a poder observar los arcos y las bolsas. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a derivar de la tercera bolsa y de la cuarta bolsa. Tenemos primero que aquí la tercera bolsa faríngea se va a expandir y va a formar un pequeño surco en el noroeste con una estrecha conexión con la faringe. Este surco se va a ir juntando por aquella de la sexta semana
y los epitelios van a ir formando en la parte de abajo lo que va a ser el timo y en la parte de arriba la glándula inferior. La cuarta bolsa va a pasar casi lo mismo, va a formar un surco y nos va a dar lugar a la glándula superior. Ahora, ¿por qué la superior está abajo y la inferior está arriba? Bueno, esto se va a acumular ya después porque el timo va a descender junto con la glándula inferior y después va a quedar ya por debajo de la glándula tiroides, y nada más va a dejar lo que va a ser la glándula inferior por debajo de la superior y va a descender hasta donde tiene que descender el timo. Ok. No sé si se escuchó o si se vio. Sí, sí se escuchó. Ah, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, pues Jiménez Avedaño, platícame. ¿Tú tú en tu presentación o qué nos puedes decir aparte de lo que ya nos mencionó Arturo? Bueno, en su video. ¿Sí está, Jiménez? ¿Sí está? ¿No está? Pues conectado sí está. Conectado sí está, pero no nos hace caso. Muy bien, bueno, entonces, pues no nos va a decir nada. Uriel. ¿Está Uriel? Doctora. A ver, platícanos, Uriel, ¿qué diferencia o qué nos puedes Hola, compartir? ¿sí me escuchas? Hola, hola. Hola. Escucha. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Uriel o qué? Mahonri. Ok. A ver, platícanos tu presentación. ¿Quieren que la proyecte yo? Sí. O no sé si me pudiera dar unos 5 minutos. Estoy por llegar a casa. Todavía voy un poco en el tráfico. Entonces, digo, sí envié la tarea y todo, pero me va a complicar un poquito exponerlo como en este preciso momento. Solo 5 minutos en lo que llego. Ya estoy a 5 cuadras de casa. Ok, está bien. Bueno, ¿alguien quiere compartir aparte algún otro punto en particular de la tarea que vimos? Si gusta lo termino de complementar yo. A ver, platícanos. Bien, bueno, en esta parte, para lo que es desarrollo de timo y paratiroides, la glándula paratiroides, esta va a estar compuesta por lo que es una cápsula y tabeques de tejido conectivo denso y un parénquima de células oxífilas principales y adiposas. Estas van a derivar directamente del endodermo de la bolsa faríngea, que se empieza a desarrollar a partir de la 5ª semana de gestación. La glándula paratiroideas inferiores van a estar en la porción dorsal de la 3ª bolsa faríngea, mientras que las superiores van a estar en la 4ª bolsa, en la 4ª bolsa faríngea. Esta se forma a través de la formación de una red capilar, va a tener una formación de una red capilar, la cual va a ser el soporte nutricio. Las células principales se ven diferencias durante el periodo embrionario y las células oxífilas de la glándula paratiroides se van a desarrollar posterior al nacimiento entre 5 a 7 años después de esto. En el timo va a ser un órgano fundamentalmente linfoide y va a estar localizado en la porción inferior del cuello y en lo que es en la porción inferior del cuello y el mediastino superior. Esta va a estar principalmente constituido de una capa de tejido conectivo denso, parénquima de linfocitos, células reticuloepiteliales y macrófagos.
Este va a empezar a manifestarse a través de la 6ª semana de gestación y va a tener va a surgir de lo que es la porción ventral del endodermo y lo que van a ser conocidos como túbulos epiteliales. Estos se van a generar posteriormente, se van a convertir a cordones, los cuales se van a empezar a ramificar y lateralizar y se le va a dar el nombre de núcleos lobulillares. Posteriormente, estos se van a lo que son los núcleos lobulillares izquierdos y derechos, se van a convertir en lo que son los corpúsculos tímicos, que estos van a estar alrededor de lo que es un punto central y también va a haber un crecimiento de lo que es un retículo epitelial. Posterior a esto, se va a empezar a formar a través del mesenquima diversos tabiques incompletos, en los cuales van a aparecer posteriormente o van a ser colonizados por linfocitos B. En la imagen, como se muestra en la pantalla, cómo es el crecimiento de estas dos glándulas. Le podría poner una antes ¿Sí? Una diapositiva antes. ¿Está? Sí, La de acá. de esa forma. No, Esa, primer ¿no? esquema. Gracias. Sí. De esta manera vamos a tener en lo que es la figura A, aproximadamente el inicio a lo que es alrededor de lo que es entre quinta y sexta semana de gestación, donde vamos a poder apreciar la aparición de lo que son las bolsas faríngeas y vamos a ver asimismo como van acompañadas la aparición de otros órganos que van a estar acompañados con las glándulas paratiroides y timo. En este caso vamos a empezar a ver lo que son los divertículos tiroideo o también la yema tiroidea, la cual va a ser la base o al momento del reordenamiento de los órganos, de su descenso hacia el cuello, va a ser la que va a estar, va a ser la base de soporte para las glándulas tiroideas. Posteriormente, en la figura B, vamos a empezar cómo se empiezan a formar las principales yemas, o grupos celulares que van a diferenciarse a este tipo de glándulas. Vamos a tener lo que es en la tercera bolsa faríngea, vamos a tener lo que es la aparición de las glándulas paratiroideas superiores y posteriormente una semana después, alrededor de esto, se va a empezar a generar lo que es el timo y ya con el proceso que les había comentado anteriormente. Le puedo poner en la siguiente, de favor. Ya con lo que conforme va pasando el tiempo, empezamos a tener el descenso de las diferentes glándulas hacia su posición final, lo que es la parte inferior del cuello. Como lo ven en la flecha naranja indica lo que es el timo, el cual va a colocarse hacia lo que es la parte más proximal al cuello, y vamos a tener que las glándulas paratiroideas superiores van a descender, pero no tanto como glándulas, sino que se van a colocar en la parte superior y se van a invertir los papeles. Las superiores van a quedar arriba y las inferiores abajo, mientras que durante el al revés. Posteriormente vamos a tener también lo que es el descenso del timo. Va a ir acompañado del descenso de la glándula paratiroidea inferior, la cual se va a empezar a acomodar hacia lo que es el mediastino. Y su desarrollo va a continuar durante el periodo después del nacimiento, teniendo su fase de desarrollo máximo entre los 2 a 3 años y posteriormente terminando lo que es el periodo de pubertad, va a empezar a decrecer y sus células van a convertirse principalmente en tejido adiposo y únicamente va a quedar algunos vestigios, los cuales van a ser su principal función va a ser la secreción de algunas hormonas y también de la maduración de linfocitos de tipo T, linfocitos T. Muy bien. Pues muy completo, ¿no? Aquí está la otra. ¿Les quedó alguna duda con respecto a la formación del timo y el camino que sigue para posicionarse literalmente o valga la redundancia, en la
en la posición que lleva desde la parte posterior hacia la parte inferior. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Sí, están ahí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Uriel. También a ti, Arturo. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no quedaron dudas con respecto a eso, vamos a continuar con el tema que seguía. Según yo, nos quedamos en la lengua, ¿cierto? Ya vimos el desarrollo de la cara, maxilar y la mandíbula. Sí, doctora. Y ahora vamos a ver la parte de la cara, digo, de la lengua. Y para eso, pues bueno, tenemos que recordar, pues, qué es nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua es un órgano muscular que está tapizado. Ay, ¿sí pueden ver mi presentación? ¿O todavía no? No, no se ve. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, aquí está. Vale, bueno, ahí está. Entonces, nuestra lengua es un órgano muscular que está tapizado por mucosa. Hay diferentes tipos de mucosas. En este caso sería por mucosa especializada, por mucosa y por submucosa. Pero bueno, en ese punto vamos en la parte más general. Entonces, órgano muscular muy móvil, que va a estar fijada en la parte posterior del interior de la boca y que pues las funciones principales será la masticación, ayudar a la masticación, a formar el bolo alimenticio, a la deglución, pues justamente por los movimientos en particular que tiene la lengua junto con el paladar, nos ayuda a la deglución, y a la articulación de sonidos, ¿de acuerdo? También dependiendo de la posición de la lengua, vamos a poder hacer o a reproducir ciertos fonemas. Gracias a la lengua, entonces podemos hacer estas funciones. Pero vamos a recordar cómo se va a desarrollar nuestra lengua. Y pues qué bueno que vimos el cuadrito que nos puso, el diagramita que nos puso Uriel en la parte anterior, que vimos que abajo se estaban formando nuestras glándulas y en la parte de arriba, si ustedes pudieron notar, estaba nuestras prolongaciones, o estaba la parte que decía ahí ya lengua, ¿no? Entonces tenemos nuestro piso de la faringe. En nuestro piso de la faringe, a partir del primer arco faríngeo, vamos a desarrollar dos engrosamientos linguales laterales y en la parte central del piso de la faringe se va a formar un divertículo que se va a denominar tubérculo impar. Entonces, antes que nada, nuestra lengua se va a empezar a desarrollar a partir de la cuarta semana y se va a desarrollar a partir de los 4 arcos faringeos. Entonces, cada parte de la lengua, dependiendo de la sección que nosotros hablemos, será el desarrollo o intervendrá el desarrollo de cada uno de los arcos. ¿De acuerdo? Los 2/3 anteriores de la lengua se van a desarrollar a partir del primer arco, como aquí se ve en el diagrama. Está la parte verde, que serían los engrosamientos linguales laterales que vienen a partir del primer arco del proceso mandibular. Del segundo, y el tubérculo impar. Del segundo arco faríngeo van a derivar la parte superficial de la lengua que va a llegar hacia la mucosa. La parte del tercer arco va a formar otra protuberancia en la parte central del piso de la faringe que se va a denominar cópula, y de esa cópula también se va a desarrollar la raíz o la parte distal, el tercio posterior de la lengua. Más abajo, la parte que se alinea o que se ajusta o que llega hacia la parte deltoides y que nos da también la epiglotis, va a desarrollarse pues del cuarto arco. Entonces, cada uno de los arcos va a desarrollar estructuras indicadas o específicas de la lengua. Entonces, las dos
yemas o los 2 tercios anteriores de la lengua, que vienen del primer arco, van a ser estos 2 engrosamientos linguales laterales junto con el tubérculo impar. ¿Qué va a pasar aquí? Que bueno, esos 2 engrosamientos linguales laterales que vienen del proceso mandibular van a alargarse hacia la línea media y de ahí van a crecer hacia adelante para formar justamente la punta de la lengua. Junto con eso, el tubérculo impar va a crecer en sentido dorso, desde la parte de atrás hacia adelante y hacia los costados para que estos 2 procesos se fusionen con ese tubérculo impar y generará la parte central del dorso de nuestra lengua. Por lo tanto, nuestra lengua está desarrollada por estas 3 protuberancias, los 2 engrosamientos linguales laterales, derecho e izquierdo, y el tubérculo impar en la parte central. Esto está entonces inervada la parte sensitiva por el trigémino del primer arco faríngeo. Más adelante esto va creciendo hacia la parte anterior, pero la parte interna de la raíz de nuestra lengua también va a desarrollar, va a empezar a crecer y van a colapsarse. Nuestra cópula va a alargarse, pero en lugar de alargarse hacia arriba, va a alargarse hacia los costados para formar toda la parte de la raíz de nuestra lengua. Mientras eso está pasando, como la parte del primero y del tercer arco están creciendo mucho, queda atrapada la parte del segundo arco y solamente va a quedar por la parte expuesta hacia la parte de arriba para interferir en la inervación sensitiva de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, la inervación sensitiva que tiene el facial está dada por la cuerda del tímpano y que nos va a inervar los corpúsculos gustativos de nuestra mucosa especializada de nuestra lengua. Más abajo, entonces, les decía que se estaba formando nuestra cópula y crecía en sentido como a lo ancho, y esa iba a formar nuestra raíz de nuestra lengua, iba a llegar hacia la parte del dioides. Y la epiglotis, que ya se formó por la otra tumefacción que se forma aquí al central, se va a llamar, aquí estaba el tubérculo impar, la cópula, y acá abajo se llama eminencia hipobranquial. Y la eminencia hipobranquial nos va a formar nuestra epiglotis. En la unión que tenemos entre el primero, segundo y tercer arco que llega a la cópula, va a formarse un agujero que se va a denominar agujero ciego, y es la limitante o la vértice donde a partir de aquí van a crecer las papilas que van a limitar los 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la lengua. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la manera en la que va a crecer nuestra lengua, de atrás hacia adelante, fusionándose esos 3 procesos, nuestro foramen o agujero ciego, nuestras papilas que van a delimitar los tercios anteriores de la lengua, la raíz de nuestra lengua y ya la epiglotis aquí formada por nuestro cuarto arco faríngeo. ¿De acuerdo? Y más abajo pues ya se está formando nuestros cartílagos. Y en cuanto a la inervación, pues como ya les mencionaba, tenemos la inervación sensitiva del trigémino, teníamos la inervación del facial en la parte superficial, en los corpúsculos gustativos, en la raíz de la lengua tenemos la inervación gracias al glosofaringio, y en la parte más posterior hacia la epiglotis, y la unión, la unión con el esófago será por la inervación del nervio vago. ¿De acuerdo? La irrigación, pues viene la carótida común llega a formar acá nuestra arteria carótida externa, y entonces de aquí se ramifica a formar nuestra arteria lingual, que es la que nos va a inervar toda la parte, toda nuestra lengüita. Y también los músculos que tienen relación con la lengua, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. En cuanto a la sensibilidad les explicaba, y la inervación les explicaba que la parte posterior que va hacia el dioides, pues viene y la epiglotis viene del vago, la de la raíz de la lengua por el glosofaringio, la parte de los corpúsculos gustativos
por la rama lingual del nervio, perdón, por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial, y la parte sensitiva de la lengua del tercio anterior será por la rama lingual del nervio mandibular del trigémino. ¿De acuerdo? Esto también nos va a explicar la percepción de los sabores, aunque les decía que todos los sabores están preferentemente inervados por el nervio facial. Y en este caso, bueno, tenemos una parte que serían los músculos que nos ayudan a mover nuestra lengua y los músculos que componen nuestra lengua. Y esos no están desarrollados por estructuras de los arcos faríngeos, sino vienen por los somitas occipitales, desde atrás hacia adelante, migrando, que van a llegar de la región occipital y que se van a traer consigo la inervación del 12º par craneal, que será el hipogloso. Y entonces toda la musculatura que conforma nuestra lengua va a estar inervada por el hipogloso, por este nervio, porque vinieron los somitas occipitales y llegaron a esa parte central para formar ya justamente la lengua. Entonces la parte de los músculos tiene relación con la parte del arco faríngeo, pero en particular con una inervación específica que sería el hipogloso. La inervación entonces sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua, ya les explicaba, viene del trigémino y del facial, del tercio posterior por el glosofaríngeo, y la inervación motora de todos los músculos pues va a haber o va a derivar del hipogloso. ¿De acuerdo? Esto creo que ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Y nos vamos a quedar, a centrar en esta parte. ¿Qué tenemos? Pues bueno, nuestra lengua está compuesta por 17 músculos, 8 pares y 1 impar. Pares derecho-izquierdo y el impar que va a ser el componente principal, y tenemos los músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos intrínsecos son los que propiamente van a formar la lengua como tal, como la conocemos, y los extrínsecos son los que nos van a ayudar a hacer los movimientos de la lengua, pero no van a ser literalmente el músculo que está formando la lengua, ¿de acuerdo? Y entonces les hice un cuadrito donde vienen todos los músculos, ya sean extrínsecos e intrínsecos, y viene cada uno de ellos. Vamos a explicar algunos con diagramitas, otros no los puse todos, pero bueno, me voy a regresar acá. Y tenemos el primer músculo de la lengua. Bueno, su nombre siempre va a ser geni, que es de donde viene, de donde se origina, hasta donde se inserta, ¿de acuerdo? Entonces, el genio gloso está ubicado en el piso de nuestra lengua, en el piso de nuestra boca. Va a llegar o se va a originar en la apófisis geni superior y va a llegar acá, y va a llegar hasta la parte inferior de la lengua, hacia la parte ventral de nuestra lengua. Va a tener dos fibras, una fibra inferior que viene hacia el hioides, esta parte de acá, y una fibra superior, espero que sí, acá está, y una fibra superior que va hasta la punta de la lengua, de aquí hacia acá dando una vueltita, ¿de acuerdo? La acción que tiene o la función que tiene nuestro músculo geniogloso será la de adosar la lengua al piso de la boca, o sea, bajar la lengua y expulsar la lengua afuera de la boca. Por lo tanto, cuando sacamos la lengua, el músculo geniogloso es el que se activa, ¿de acuerdo? Les explicaba que la inervación motora de todos estos músculos viene del nervio hipogloso. Luego tenemos el músculo estilogloso. Como les decía, el primer nombre será el origen y la inserción. Entonces, esta viene desde la apófisis estiloides hasta los bordes laterales de la lengua, hacia esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo decía, por detrás de la apófisis estiloides y llega hasta los bordes laterales de la lengua. ¿Cuál es su acción? Su acción va a ser elevar la lengua hacia arriba y hacia atrás, haciendo este movimiento como doblando y tocando nuestras arrugas palatinas, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia atrás contra el velo del paladar, contra la parte posterior. Cuando nosotros queremos tocar nuestra úvula, ese es el estilogloso, es el que está poniéndose en acción, ¿de acuerdo?
Después tenemos el diogloso. El diogloso está ubicado en el piso de la boca. Tiene una forma de cuadrilátero aplanada. Y tienen, la función que tienen estos músculos, o este músculo en particular, será, bueno, viene del borde el borde superior de las talioides, por eso es yo, hasta la parte ventral de la lengua, hacia la parte de aquí hasta acá. Y lo que va a hacer, o su acción va a ser que retrae la lengua hacia la parte posterior o hace que descienda la lengua y la comprime, o sea, también la adosa hacia la parte de abajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el músculo palatogloso. Este músculo es un músculo muy largo y al ser tan largo, lo que va a hacer es que también su inervación se va a repartir por los espacios a los que pasa. Entonces, aquí dice, se inserta desde arriba en la cara inferior del velo del paladar y va a terminar en la base o en los bordes laterales de la lengua, ¿de acuerdo? Estos se pueden confundir con el músculo faringogloso y estilogloso porque es muy largo hacia acá y llega hasta acá. Entonces, para ser un poco más específicos, la inserción será por los pilares anteriores del istmo de las fauces y llega hasta, desde la aponeurosis palatina hasta los bordes laterales de la lengua. Y su acción, la acción de este será cerrar el pilar o cerrar los pilares palatinos y también va a dirigir la lengua hacia arriba y hacia atrás, tocando nuestros pilares palatinos. Pero la función principal será que cierre estos pilares palatinos para que no pase nada hacia la parte posterior. Y entonces, al ser un músculo tan largo, pues bien, ¿no? Es el único que va a tener la inervación repartida. Uno será por la parte motora, será por el hipogloso, por el gloso faríngeo y una parte de ese músculo va a estar inervado por el nervio vago. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros músculos que no están acá, me voy a regresar. Están aquí y me voy a acercar. Tenemos el faringogloso, que el faringogloso pues está ubicado en la parte lateral de la faringe, viene y se origina en las paredes laterales de la faringe y llega hasta los bordes laterales de la lengua. Todos van a llegar ya a los bordes laterales de la lengua. ¿Qué es lo que va a hacer o cuál es la función del faringogloso? Pues va a retraer la lengua, la hace hacia atrás, toda completa. Entonces, si se dan cuenta, el faringogloso, el palatogloso, el diogloso nos van a hacer la lengua hacia atrás. Después seguirá el estilogloso. El estilogloso viene o se encuentra ubicado en la parte lateral también de la faringe. Viene desde la apófisis. ¿Cuál estamos hablando? El estilogloso. El estilogloso viene desde la apófisis estiloides hasta los bordes laterales de nuestra lengüita. Y la función también será elevar la lengua y llevarla hacia atrás, ¿de acuerdo? Para que haga este movimiento. Y entonces me faltará el amigdalogloso, que es este que cruza por aquí. El amigdalogloso está ubicado en la parte lateral también de la faringe, se origina en las fosas amigdalinas y llega también al borde lateral de la lengua. ¿Cuál es su función? Pues retraer la lengua, igual la hace hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos músculos que están en la parte posterior de la raíz de nuestra lengua van a ayudar a hacer la lengua hacia atrás, retraerla. ¿De acuerdo? Comprimirla hacia la parte posterior. Y luego tenemos los músculos, uno de los músculos que será el músculo intrínseco, que será el músculo transverso. Este músculo transverso está ubicado pues en todo el dorso de la lengua, por lo tanto es el que compone literalmente nuestra lengua o que le da la forma a nuestra lengua. Está originado desde el septum lingual, desde aquí, hacia los bordes laterales de la lengua. Entonces hace líneas rectas en la parte interna de nuestra lengua. Viene el septum lingual hacia los bordes laterales de la lengua. Y en la parte inferior encontramos el geniogloso que llega hasta
la parte inferior de la lengua, hasta esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Este músculo transverso lo que va a hacer es que va a ayudar a la lengua a doblarse en su propio eje. Cuando nosotros hacemos los bordes laterales hacia la parte central, como la lengua como taquito, el músculo transverso es el que se está activando. Los músculos transversos. Tenemos los músculos linguales inferiores. Estos van a tener o van a estar ubicados en la parte ventral de nuestra lengua, aquí. Lo que nos van, o donde van a ubicarse, bueno, va a iniciar o su origen va a ser en la faringe, este músculo lingual inferior, y va a llegar hasta la parte ventral de la punta de la lengua, hasta esta zona de aquí. ¿Cuál va a ser la función? Pues muy sencillo, doblar la punta hacia abajo y hacia atrás, haciendo este movimiento, como si tocáramos nuestro frenillo lingual. ¿De acuerdo? Y el último, que sería el músculo lingual superior, que es el músculo impar. Este músculo lingual superior es el que se encuentra ubicado en el dorso de nuestra lengua, recubriendo nuestra lengua, y lo que nos va a, llega desde el asta mayor del dioides hasta la punta de nuestra lengüita. Acá está, desde el dioides hasta la punta de nuestra lengüita, cubriendo también toda nuestra lengua, formando nuestro dorso de nuestra lengua. Y la función de este músculo será doblar la punta hacia atrás y hacia arriba cuando tocamos nuestras arrugas palatinas. ¿De acuerdo? Entonces, estos son nuestros músculos de la lengua. Aquí está, en resumen, todos los músculos, la inervación, la función, el origen y la inserción, y la ubicación de cada uno de los músculos. Recuerden que el músculo lingual superior es el único que es impar. ¿De acuerdo? Y según yo, bueno, aquí están los músculos lingual superior, lingual inferior y el transverso que está en la parte central. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de los músculos? No, doctora. Muy bien. Bueno, y entonces tenemos que de la parte o desde el punto de vista histológico, nuestra lengüita se va a componer por mucosa, submucosa y tejido muscular estriado. La mucosa, entonces, que sería la parte superior, la parte más externa, está en la parte tanto dorsal como ventral de nuestra lengua y va a recubrir toda la parte tanto dorsal como ventral. Vamos a tener tejido conectivo, vamos a tener el músculo, vamos a tener células adiposas, glándulas salivales, papilas gustativas y epitelio que nos está recubriendo nuestra mucosa, que en este caso será epitelio plano estratificado, queratinizado u ortoqueratinizado, ¿de acuerdo? Y ya en el cuerpo de nuestra lengua, pues vamos a tener el epitelio vamos a tener, bueno, el tejido conectivo, vamos a tener nuestro epitelio estratificado queratinizado, nuestras músculas y nuestros epitelio, nuestro tejido conectivo que vamos a tener en la parte central, en la parte de aquí, y vamos a tener nuestro músculo que va a estar separado por estas estriaciones de la musculatura normal o común. ¿De acuerdo? Con respecto a la parte de la mucosa especializada, que es lo que va a recubrir justamente la superficie de nuestra lengua, pues se va a dividir en papilas. Les decía que las papilas pues están presentes en todo el dorso de nuestra lengua y tenemos corpúsculos gustativos que son los que nos van a ayudar a recibir el estímulo de los sabores o la percepción del gusto. En este caso, pues vamos a ir centrándonos en cada una de las papilas. Entonces me voy a ir acercando. Bueno, no, yo creo que ahí sí se ve bien, ¿no? La imagen. ¿O se ve mejor ahí? Sí se ve bien así. ¿Así o así? Así, ¿no? Y entonces les voy a ir explicando la parte de las papilas. Bueno, a partir de la semana 12 más o menos, es cuando nuestras papilas van a presentarse o van a aparecer en el dorso de nuestra lengua.
Nuestras papilas, entonces, las primeras que aparecen en el desarrollo fetal van a ser las papilas filiformes, que son estas papilitas de aquí, que van a tener forma como de filo de cuchillo, por eso se llaman filiformes, alargadas, ¿de acuerdo? Van a ser las que son más numerosas en nuestra lengua y las más pequeñitas. Van a darle el aspecto a nuestra lengüita de una superficie rugosa, ¿de acuerdo? Y la función de estas papilas no es la percepción de los sabores, simplemente va a ser la manipulación del bolo alimenticio. Les decía que son como proyecciones epiteliales cónicas, por eso tienen como la forma de filo de cuchillo, y van a estar en hileras paralelas, así como estas hileritas completas, así las vamos a encontrar. Y van a estar ¿La sacó o estoy alucinando? Sí, se desconectó. Creo que sí la sacó. Hola, perdón. ¿En dónde me quedé? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Estábamos con Las papilas glándulas. filiformes, ¿no? Con las papilas filiformes. Ok, bueno, no me perdí tanto. Es que creo que se desconectó mi computadora y se fue la luz y todo fue un rollo. A ver ahí. ¿Ya ven mi presentación? Ya. Ya, ok. Bueno. Y entonces les platicaba de las papilas filiformes. Entonces tiene esta forma como como afilado, como como en empalizadas, como en hileras paralelas, ¿de acuerdo? Y que van a llegar pues solamente, les decía que le iban a dar ese aspecto a nuestra lengüita como de aterciopelado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esas son las primeritas que aparecen a partir de la semana 8 hasta la semana 12. Después tenemos las papilas fungiformes. Las papilas fungiformes, bueno, después de que aparecieron las filiformes, que son las más pequeñitas, aparecen las caliciformes y las foliadas, que son las que vienen o se inervan, en particular los corpúsculos gustativos, por la rama terminal del músculo glosofaríngeo. Esas son las que en particular reciben ese, las calciformes y las foliadas. Y las fungiformes son las que aparecen después de las filiformes y son las que van a estar cerca de las terminaciones nerviosas del nervio facial, de la cuerda del tímpano. Por lo tanto, las que siguen que les voy a explicar serán las papilas fungiformes. Entonces, primero aparecen las filiformes, después las fungiformes. Filiformes no tienen corpúsculos gustativos, esto es muy importante. Carecen de corpúsculos gustativos porque su función principal es la manipulación del bolo alimenticio. Las papilas fungiformes van a tener ya corpúsculos gustativos, van a recibir esas sensaciones de estímulo, el nervio facial, la cuerda del tímpano, por lo tanto ahí vamos a percibir los sabores. Y esto explica por qué cuando nos da parálisis de Bell, también perdemos pero no en todas las zonas de nuestra lengua, solamente en las papilas fungiformes. Y entonces, las papilas fungiformes, como su nombre lo menciona, o pareciera, tienen forma de hongo. La parte superior de nuestra papila es abultada y la base es más delgadita, ¿de acuerdo? Van a estar
dispersas uniformemente alrededor o entre las papilas filiformes. Van a estar en toda la superficie dorsal, como les menciono, más en la parte central de nuestra lengüita. Van a tener tejido conectivo muy vascularizado, y lo que van a tener en particular serán los corpúsculos gustativos. Las papilas fungiformes, lo que nos van son menos numerosas que las filiformes, están en la punta y en los bordes laterales de la lengua, y lo que nos o la parte principal que va a recibir, o la función principal de las papilas fungiformes será la señalización, el estímulo para recibir el impulso del factor gustativo en nuestra lengua. ¿De acuerdo? Entonces, la función de las papilas fungiformes será la percepción de los sabores. Y ya les explicaba que estos sabores serán por el nervio facial. ¿De acuerdo? Luego, siguen las papilas foliadas, las que están en los bordes laterales de nuestra lengua. Las papilas foliadas están entonces en la parte lateral, pero en la parte posterior. Las papilas foliadas son las que aparecen después de las fili y las fungi. Las papilas foliadas aparecen junto con las papilas caliciformes o circunvaladas. Estas dos papilas van a estar inervadas por las ramas terminales del nervio glosofaríngeo. Tienen muchos corpúsculos gustativos. Entonces, las papilas foliadas y las papilas caliciformes van a recibir la sensación, la parte sensitiva, por los corpúsculos gustativos por el nervio glosofaríngeo. Y entonces van a ser numerosas, van a ser de 3 a 8 más o menos en los costados de la lengua, en la parte posterolateral de la lengua. Son como unos pliegues perpendiculares en los bordes laterales de la lengua. Tienen una lámina propia densa y tienen corpúsculos gustativos en esa lámina propia densa, en esa parte de aquí. Aquí, entre la lámina propia densa de nuestras papilas, ahí van a estar acumulados nuestros corpúsculos gustativos. Y en la parte inferior vamos a tener nuestras glándulas de von Ebner o nuestras glándulas de Webner, dependiendo de la localización. Entonces, abajo de estas glándulas, de estas papilas, tenemos nuestras glándulas. Están separadas, estas y una por otra, por un surco en la parte interna que se llama surco interpapilar. Este surco interpapilar pues va a hacer que se vean literalmente separadas nuestras papilas una con la otra. Estas son abundan en el recién nacido y van haciéndose más pequeñitas o más delgaditas, más pequeñitas pues, cuando vamos avanzando en la edad. Entonces, en los recién nacidos, estas glándulas son muy amplias, muy grandes, y conforme va creciendo la persona, el sujeto, pues va siendo más delgadito y va formando estos bordes laterales en la lengua. Estas papilas foliadas son las que más se confunden con una malformación o con una neoplasia o con una variación de lo normal de nuestra lengua. Con alguna lesión en la lengua se confunden todos los pacientes, los odontólogos y hasta los médicos. Y los mandan hasta a ciertos lugares para que las revisen, y realmente son papilas foliadas normales irritadas. Entonces, para eso es bien importante que nosotros las conozcamos, las veamos cómo se ven normales, y a partir de ahí determinar si están dañadas o no la parte de la lengua. Entonces, les voy a poner una imagen y aquí quiero que vean las papilas. Estas papilas foliadas, o también antes se conocían como papilas foliáceas, son estas tumefacciones. Les decía que son de 3 a 8 papilas en los bordes posterolaterales de la lengua, y son como estas tumefacciones que están separados por ese surco que les decía que es el surco interpapilar. Aquí hay una papila, un surco, otra papila, un surco.
¿de acuerdo? Y estas son las papilas normales de nuestra boca, que pueden aumentar de tamaño, sí. ¿Por qué? Por un factor irritativo, como cuál, como a lo mejor una prótesis dental, como una amalgama, como que se fracturó el esmalte, y se pueden irritar y se pueden inflamar y se pueden ver más gorditas, pero al final del día son papilas linguales foliadas normales, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes si ven esta imagen o si ustedes vieran a su paciente así, ¿qué pensarían que es? Porque mucha gente, o sea, muchos de mis alumnos han dicho que son hasta neoplasias. Entonces, ¿ustedes qué diagnóstico podrían dar aquí si no supieran qué son las papilas? O se las presento así, las, o sea, dirían, sí, es normal. No, la verdad yo pensaría que están inflamadas. Ok. Podría ser Y una reacción alérgica. podría ser por una reacción alérgica. Si están inflamadas, estas en particular están inflamadas porque aquí nos falta un molar y seguramente aquí utiliza esta persona una prótesis dental y hace que se irriten estas papilas, pero estas papilas son normales, ¿de acuerdo? No tenemos ahí algo que sea, porque la mayoría de las personas, y yo lo he visto con odontólogos, lo mandan hasta hacer una biopsia, por ejemplo, porque se ve ahí una tumefacción, ¿no? Y mandan a hacer biopsia y no conocen que realmente estas zonas son papilas irritadas normales. También nos pasa con estas son las papilas filiformes, ¿de acuerdo? A más atrás están las papilas circunvaladas, que pueden confundirse con las foliadas. Y también nos pasa cuando, no sé si ustedes a sus abuelitas o sus mamás les han dicho que cuando se les antoja algo les sale un grano en la lengua, ¿no? O les ha tocado que se sienten un granito en la lengüita. El granito en la lengüita es una papila fungiforme inflamada, porque casi siempre es en la parte anterior de nuestra lengua. Es una papila fungiforme inflamada. ¿Por qué se puede inflamar? Igual por un factor irritativo. Pasa mucho con las personas que utilizan perforaciones en la lengua o en los labios. Pasa mucho que se irritan cuando tienen demasiado sarro y se rompe ese sarro y se irrita con la lengua, con esa parte. También sucede. Pasa cuando tienen espacios entre los dientes porque hay una periodontitis, una gingivitis, o simplemente por algún alimento. Cuando comen piña, que se irrita la lengua, las papilas se irritan, que dicen que se escalda la lengua. Bueno, también por esos alimentos irritativos se pueden inflamar las papilas y pueden generar que se inflamen. Vaya, pero no son lesiones, ¿de acuerdo? O muy, muy pocas veces son las lesiones. Y la última que les mencionaba son las papilas caliciformes o circunvaladas. Estas papilas son de unas 8 a 12, están igual en empalizada, están en la parte, en el dorso de nuestra lengua, en la parte más posterior de nuestra lengua. Esas papilas lo que tienen, a diferencia, generan una V invertida con el vértice hacia atrás. Tienen esta forma como ovalada, como circunscrita alrededor, y lo que nos va a tener, aparte de la misma papila, vamos a tener glándulas salivales que van a ayudar justamente a hidratar nuestra mucosa. Entonces, aparte de tener nuestros botones o nuestros corpúsculos gustativos en la lámina propia, vamos a tener las glándulas salivales muy cerquita o muy en relación al lado o en el centro de nuestra papila para hidratar nuestra lengüita, ¿de acuerdo? Y estas papilas caliciformes o circunvaladas también va a tener, o la función principal es la de disolver los alimentos gracias a esta parte de la saliva. Y 2, facilitar la recepción del gusto en la parte posterior. Entonces, la parte del gusto también está
y por la parte del glosofaringeo, que también inerva estos corpúsculos, y la parte del facial. Las fungiformes son mayor, o sea, están en mayor concentración, en mayor número, pues, en la parte de la lengua, por lo tanto, el gusto se lleva más en la parte de los botones gustativos por el facial. Y esta parte de los corpúsculos gustativos de las caliciformes y las foliadas también se repite en la parte del paladar, en los pilares palatinos, un poco en la faringe, y entonces también en esa zona tenemos un poco de recepción de sabores. Aquí está la parte que les mencionaba de cómo aparecen en la boca, histológicamente cómo se ve una papila filiforme, una papila fungiforme con su lámina propia, densa, y acá tenemos los corpúsculos gustativos. Nuestras papilas foliadas, que están separadas por este septo interpapilar, y están igual en empalizada, como en una filita, separadas en los bordes laterales de la lengua. Y las papilas circunvaladas, que están separadas, y tenemos nuestras glándulas salivales, ¿de acuerdo? Y nuestra lámina en la parte central. Y nuestro botón gustativo, que ya está pues, aquí en la lámina propia, pues les decía que están localizadas en las papilas fungiformes, circunvaladas, foliadas, también en el paladar, en los arcos palatobros y palatofaringeo, en la laringe y en la faringe. Y son estructuras ovoideas que van a estar recibiendo o percibiendo todo en la parte de los sabores. Los sabores que tenemos en nuestra lengüita, también me voy a pasar más acá. Dependiendo la posición de nuestras papilas, pues vamos a tener sabor dulce, que lo vamos a percibir en la parte anterior y central de la lengua, en la punta de la lengua. Nuestro sabor salado, que va a estar en la punta y en los bordes laterales de la lengua. El sabor ácido está más gracias a las papilas foliadas en los costados de la lengua, y el sabor amargo en la parte posterior de la lengua. El sabor umami, que es el nuevo, bueno, según, que es como agridulce, viene en la parte central de la lengua, en el dorso de nuestra lengua. ¿De acuerdo? Y también llegan algunos puntos de esos sabor agridulce en la parte lateral. Entonces, el umami se percibe en todas las papilas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. ¿Todo bien? Muy bien. Y entonces, aquí viene su tarea. Les voy a poner les voy a mandar una lectura de la fisiología del gusto, cómo se percibe, cómo es que se llega a los corpúsculos gustativos, y entonces ustedes me van a hacer un resumen, ya sea un mapa mental, ya saben lo mismo, un mapa mental, un video, un resumen de lo que quieran de esa lectura, y lo vamos a revisar la próxima clase. ¿De acuerdo? Yo se las voy a poner ahí en Classroom. Nada más les pido, por favor, si me responden si sí lo pudieron abrir, porque luego no pueden y me dicen, es que no lo pudimos abrir, no hicimos la tarea. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar ahorita para que nos acordemos o cómo se recibe nuestro estímulo del gusto. Y ahorita está muy de moda que perdemos el sentido del gusto, ¿no? Por el COVID. Entonces ahí pueden darse una idea de cómo o por qué se da eso. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. ¿No? No, ¿Todo doctora. bien? No, Perfecto. Todo bien. Bueno, pues entonces les dejo su tarea y nos escuchamos la próxima clase. Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Sí, doctora, muchas gracias. Doctora. doctora, gracias. Bueno. Gracias.